Entonces, no todos se llaman Ramiro. Yo no voy a comenzar la entrevista, la comenzarán ustedes, pero solo lo quiero saludar a mi querido amigo Ramiro Narváez y a decirle que hombre de palabra dijo hace como un mes y medio que estaba lista, o 5 semanas, la ley en el día que estaba, pasó, se trató, se demoró un par de días por cuestiones técnicas, pasó al presidente de la República y el presidente le ha puesto ahora un ejecutivo, pero con 21 salvedades, ¿verdad? 21 temas, objeciones parciales de las que vamos a hablar con ustedes, queridos amigos. Así es. Oiga, Tocayo, buenos días, Tocayo, ya que usted cede la palabra. Si nos está escuchando bien como primera providencia, como decimos los abogados. Buenos días, les escucho claramente. Un gusto poder saludarles y compartir este espacio con ustedes. Vamos, Tocayo, entonces, esas objeciones parciales que manda el Ejecutivo, ¿son cosméticas, son de fondo, son viables de resolver, no objetan el fondo de la ley como se dice, o tiene usted algún reparo en esas objeciones parciales del Ejecutivo? Sí, mire, ratifico mi saludo afectuoso a todos ustedes. El presidente envió sus objeciones parciales a la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Todas las 21 observaciones eran temas que nosotros ya los habíamos tratado al interior de la comisión, incluso temas que los habíamos abordado con el mismo Ejecutivo, pero claro, ellos han insistido en algunos temas. Primero quiero manifestarles que estas 21 observaciones representan el 16.8% del total de la ley. Eso, según los expertos legislativos, nos manifiestan que es un elemento positivo, que son observaciones mínimas, digámoslo de cierta manera, en volumen y en cantidad frente a la totalidad de la ley. Ahora, en el contenido mismo, que es lo que usted me preguntaba, si es que son de maquillaje, de fondo, hay algunas que mejoran el texto, hay algunas que corrigen alguna terminología mal utilizada, que son la minoría, pero el Ejecutivo veo que envía algunas que son de fondo. Les quiero dar un ejemplo. Por favor. Nosotros hemos establecido, de acuerdo a los estándares internacionales y a nuestra Constitución, que las Fuerzas Armadas tienen un rol complementario con la Policía Nacional y que pueden actuar única y exclusivamente en estados de excepción. El presidente, a través de sus objeciones, de su veto, plantea que las Fuerzas Armadas puedan también actuar fuera del estado de excepción, y eso sería un grave problema para los derechos humanos, especialmente porque la formación de la policía no es la misma que de un militar, y por eso los estándares internacionales y la Constitución hablan de este rol complementario en estados de excepción. Pero hagamos un alto ahí. Hagamos un alto ahí, doctor Narváez. Pero esto no atentaría también contra la misma Constitución de la República y nos estaríamos metiendo en una contradicción de la Constitución con la ley. Sí, efectivamente. Lo que envía el presidente se va en contra de la Constitución. Y ahí nosotros, para clarificar este tema, vamos a traer expertos constitucionalistas. Ahora, lo que sí hicimos nosotros, y yo les he manifestado a ustedes, es darles mayores facultades a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en custodiar nuestras fronteras y también en el control de armas, que pueden hacerlo en todo el territorio ecuatoriano los 365 días del año. Ahí hemos fortalecido a nuestras Fuerzas Armadas, pero la Constitución es clara. Pueden actuar de manera complementaria con la policía únicamente en estados de excepción. Esa es una de las cosas que nos han llamado la atención. De ahí hay otros temas que también son importantes mencionarlos, como por ejemplo, así como hemos buscado fortalecer a las instituciones, también hemos puesto un articulado importante para la rendición de cuentas, para la responsabilidad de rendición de cuentas. ¿A qué nos referimos? Cuando un policía, por ejemplo, para salvar una vida, dispara contra un delincuente y pierde el delincuente la vida, el policía no puede ser sentenciado porque lo hizo en cumplimiento de su deber, pero el proceso de investigación tiene que llevarse adelante. Eso es por norma internacional y un debido proceso. Ahora, el presidente debilita la rendición de cuentas y eso podría generar que cuando haya excesos no conozcamos la verdad. Y el pueblo ecuatoriano tiene entre uno de sus derechos el acceso a la verdad. Por ejemplo, ahí consideramos nosotros que no habría por qué impedir
que este proceso de rendición de cuentas se lleve adelante justamente para evitar potenciales excesos que se pueden cometer. Sí, ahí hay un caso puntual que me viene a la memoria, como fue el caso Fibeca, que evidentemente hubo algún exceso y alguna suerte de historia mal contada dentro de la narrativa de los hechos. Pero el dejar bien claro significa proteger esencialmente la actividad del policía. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, comparto con su criterio y el caso al cual usted hace referencia es un ejemplo para demostrar que siempre la rendición de cuentas será extremadamente importante. De ahí hay otros temas, como por ejemplo el uso de animales adiestrados, caninos y equinos. Ahí trabajamos conjuntamente con el Ejecutivo y habíamos nosotros entendido la necesidad, por ejemplo, de la policía cuando nos decía que la utilización de caballos fuera de los estadios, fuera de los coliseos, cuando hay eventos, es importante porque ayuda a mantener el control del orden público. Y ahí coincidimos. Por eso nosotros generamos un artículo para prohibir exclusivamente el uso de caninos y equinos para ejercer fuerza contra los manifestantes, porque ya hemos visto abusos y daños de lado y lado, ataques contra ciudadanos y también ataques contra estos animales que también tienen derechos. Ahí el presidente envía este veto diciendo que se elimine esa prohibición. Nosotros, o yo en lo personal, haré lo posible para ratificarnos, que se sigan utilizando caballos, que se sigan utilizando perros en todos los espacios que sean necesarios, a excepción de utilizarlos para atacar a personas que pacíficamente están protestando. Ahí también tenemos que ampliar el debate nuevamente, aunque ya lo hemos hecho, y tomar una decisión. Ahora, como el tiempo es corto, sí quiero comentarles algo que sí me llama la atención y que sí me preocupa. Y aquí les quiero poner varios ejemplos. El presidente de la República manda una propuesta para que se incorpore la percepción subjetiva de la amenaza. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Que puede utilizarse armas letales o que se puede ejercer uso legítimo de la fuerza cuando hay una amenaza o un peligro inminente. ¿A qué se refiere? Cuando un policía ve que a usted, alguien, un delincuente está a punto de dispararle o de acuchillarle, el policía puede sacar su arma y salvar su vida, porque está viendo que efectivamente su vida está en peligro. Ahora, con lo que plantea el Ejecutivo, la incorporación subjetiva de la amenaza, se refiere a que el policía, utilizando sus sentidos, podría percibir una amenaza y utilizar la fuerza. Ahí le doy un ejemplo. Uno de los sentidos es el auditivo. El policía puede decir, es que escuché que tenía un arma y por eso yo disparé. Y entonces ahí es muy subjetivo porque podría prestarse para que haya abusos y muera personas que no tenían, por ejemplo, un arma. El policía puede decir, es que bajo su saco vi un bulto y pensé que era un arma y por eso disparé. Eso está prohibido por la normativa internacional, porque lo que se busca es objetivizar la actuación de los funcionarios. Es decir, que si ve que efectivamente tiene un arma, actúe de manera inmediata. Pero dejar a los sentidos, dejar a la percepción subjetiva es muy peligroso y puede prestarse para excesos en el uso legítimo de la fuerza, y eso es un peligro incluso para la sociedad. Ahí nosotros vamos también a ampliar el debate, a pesar de que, como les dije, ya se lo hizo, pero vamos a ampliarlo para que estos puntos sean analizados de manera técnica y de manera metodológica. Gracias, tocayo. Le paso a Alberto Quintana, que continúa con la entrevista. Gracias. Nuestro invitado a esta hora es representante de la provincia del Carchi, integra la bancada legislativa de la Izquierda Democrática y preside la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en nuestro Parlamento. Permítame sacarle un ratito de este tema, ¿no?, para llevarlo a otro que tiene que ver con seguridad y que nos preocupa. Se ha evidenciado desde septiembre del 2021, venimos hablando del movimiento guevarista. Ahora, con las protestas de junio, también se anota dos organizaciones subversivas: Tren de Aragua, evidentemente venezolana, y Pikachu, que es una organización colombiana operando en el Ecuador, de acuerdo pues a informes de la inteligencia.
cómo manejar esta información, porque es algo gravísimo. Y esto estamos puntualizando 3 agrupaciones subversivas, pero se habla incluso de que el número sería mayor, de que llegaríamos a 9 entre nacionales y extranjeras que están cimentando sus posiciones acá en el Ecuador, y que se evidenciaba en las protestas de junio de la CONAIE, seguramente gente infiltrada, pero se veía buses con gente armada, gente que venía desde provincias orientales con armamento. Este tema es gravísimo y el Ecuador no lo vivía desde 1984, desde 1985 más o menos, asambleísta. Mire, qué importante su preocupación y sus expresiones. Aquí hay varios temas. Primero, las protestas sociales son legítimas. El pueblo indígena reclamó temas que son justos, porque para darle una cifra entre muchas más, la pobreza en el campo es del 70%. 7 de cada 10 personas son pobres. Muchos campesinos han dejado de gastar en alimentación para poder pagar el internet de sus hijos. Sus ingresos no han aumentado, pero ese costo sí existe. El acceso a la salud es extremadamente limitado y entonces esa protesta se vuelve justa y se vuelve incluso un tema de apoyar para que el gobierno recapacite y pueda atender estas necesidades. Lastimosamente, los actos de violencia le quitan esa legitimidad a la protesta y muchos dejan de respaldar la protesta porque evidentemente ven que esa protesta se constituye en saqueos, en agresiones a personas transeúntes, en invasión a la propiedad pública y privada, la destrucción de la propiedad pública y privada, y también ponen en riesgo la vida de varios ciudadanos. Y esos actos de violencia muchas veces son generados y son impulsados por estos movimientos que no actúan dentro del margen de la ley. Aquí es importante el rol que debe jugar inteligencia. Nosotros estamos generando una ley de inteligencia y contrainteligencia justamente para fortalecer a esta institución y que tenga un enfoque de prevenir delitos, de identificar con el tiempo necesario, por ejemplo, actividades como las que usted ha mencionado. Yo, como presidente de la comisión, voy a solicitar una ampliación de esta información al CIES, a la Central de Inteligencia Estratégica, porque ya hay muchos comentarios que necesitamos ver si son reales o no, porque no olvidemos que también hay noticias falsas. Claro. Pero ante lo que usted ha comentado, que ya lo hemos escuchado, no podemos estar pasivos y no investigar. Hay, por ejemplo, información de que en nuestra frontera oriental hay grupos que durante varios años han sido entrenados por otros grupos irregulares y que se han especializado en manejo de armas o en generar actos de violencia. Eso tiene que ser investigado sin duda alguna. No me anticiparía a dar un criterio porque no hay información oficial de este tema. La hemos consultado en algunos espacios y no hay información oficial, pero no podemos ser indiferentes y no profundizar en la investigación. Claro que sí. Me parece muy bueno que así sea, ¿no? Porque lo peor es quedarnos cruzados de brazos, porque lo que sí vemos es que crece el narcotráfico. Ya hay un informe de las Naciones Unidas, incluso, que nos ubican en el tercer casillero en lo que tiene que ver con salida de droga a nivel mundial, terceros a nivel mundial. Entonces, lo uno va de la mano con lo otro. En eso no podemos ser ingenuos, ¿no? Y me parece muy bien, con prudencia, pero no podemos dejar de lado. Permítame, asambleísta Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes por usted. Así es, ¿cómo está, asambleísta? Grupos sociales, quiero regresar al primer tema que estaban tratando en la entrevista, que es con respecto pues a esta ley de uso de fuerza. Algunos grupos sociales han asegurado que con esta nueva ley se busca pues reprimir a los manifestantes. ¿Usted lo mira de esa manera? Mire, esta ley protege a los manifestantes, les da nuevos derechos, como por ejemplo la utilización de espacio público. Hoy puede generar que la policía disperse a los manifestantes. Con la nueva ley no, porque tienen el derecho a ocupar un espacio público para protestar. Con la nueva ley se prohíbe la utilización de equinos y caninos para atacar a los manifestantes. Con la nueva ley se prohíbe la utilización de armas letales contra los manifestantes,
Aunque claro, aquí hacemos una separación con los actos violentos. Los actos violentos tienen que ser focalizados y neutralizados por la policía y tienen que ser tratados como un delito común. Cuando una persona atenta contra la vida de otra o atenta contra los bienes públicos y privados, no puede protegerse en la protesta social y tiene que ser neutralizado. Ahora, ¿quiénes han dicho que se criminaliza la protesta? 5 asambleístas de Pachacuti, ellos son, porque no asistieron a las reuniones de trabajo, a las mesas de trabajo que nosotros hemos hecho, y ellos influyeron en un grupo del sector político que ellos representan. A 7 mesas técnicas que invitamos a todos los bloques y partidos políticos, ellos no asistieron a ninguna, y entonces no ven esta ley con la objetividad que el resto que participó sí lo hace. Si esta ley hubiese estado vigente en estas manifestaciones, posiblemente se hubieran evitado muchos excesos de fuerza por parte de los agentes de seguridad. Y yo, solo para darle un ejemplo, las Naciones Unidas, los más altos representantes de las Naciones Unidas en nuestra región han manifestado que esta ley cumple los estándares internacionales, y no solo que los cumple, sino que además sobrepasa los estándares internacionales en protección de derechos humanos. Esa es una satisfacción para la Comisión, para la Asamblea y sobre todo para el país, ya que han manifestado que esta ley se constituirá en un referente para toda la región. Asambleísta Narváez, ¿cómo se reforzará y se garantizará el trabajo de los guías penitenciarios? ¿Se detalla dentro de esta nueva ley? Lo escuchamos. Sí, miren, los agentes penitenciarios están incluidos en esta ley. Qué bueno. Ahí nosotros hemos planteado procesos de capacitación, entrenamiento y dotación necesaria, y algo importante, hemos planteado que se generen diferentes grupos especializados al interior de los agentes penitenciarios. Es decir, para dar un ejemplo, un grupo que esté en contacto con las personas privadas de la libertad y que este grupo tenga determinada formación, destrezas, habilidades, y que haya otro grupo, por ejemplo, otro grupo especializado que esté entrenado de tal manera que pueda actuar cuando haya amotinamientos o espacios de violencia. Entonces se pueden crear unidades especializadas para poder mantener el control y el orden. Y algo importante, también se ha dejado claramente establecido esa coordinación que debe haber entre los agentes penitenciarios, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para poder mantener el orden dentro de estos espacios. 8 de la mañana con 23 minutos estamos dialogando con el asambleísta Ramiro Narváez, quien es presidente de la Comisión de Seguridad. Asambleísta, sigue con más preguntas Verónica Landeta. Un buen día, asambleísta Narváez, ¿cómo está? Gracias, un gusto. Un gusto, también. El señor Virgilio Saquicela, en su cuenta de Twitter, publica y dice que su único pacto es con el país y que esta semana se continuará trabajando en el diálogo como mecanismo para alcanzar acuerdos mínimos y construir una nueva agenda legislativa. ¿Cuál es esa nueva agenda legislativa, asambleísta Narváez? ¿Es para definitivamente abordar temas, reformas, encaminarnos por ahí, o es para seguir en el tema del cambio de las comisiones? Sí, mire, qué importante su pregunta. El presidente Saquicela se reunió hace varios días con los jefes de bloque para revisar la agenda legislativa, y hoy a las 9 de la mañana, y justamente tengo que ya partir, tenemos reunión con el presidente Saquicela, los jefes de bloque, los presidentes de comisión para revisar la agenda legislativa. En mi caso, nosotros hemos insistido en que se deben priorizar los temas de seguridad. Hoy por hoy, la principal preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad. Si yo no estoy seguro, no puedo poner un negocio porque puede ser asaltado. No me puedo trasladar a mi trabajo porque puedo ser víctima de un robo. No puedo realizar con normalidad mis actividades sociales, deportivas, culturales, porque da miedo salir a las calles. Y un país sin seguridad se queda estancado. Por eso, nosotros hoy vamos a reafirmar al presidente de la Asamblea nuestra decisión de trabajar en leyes importantes que fortalezcan las instituciones. Mire, por lo general, yo no he sido antes político,
y me he puesto a revisar muchas cosas para poder establecer estándares de efectividad. Okay. Y yo revisaba que en promedio una comisión llega hasta el final de la aprobación de una ley, o sea, hasta el segundo debate, en un promedio de 2 o 3 leyes en los dos años. Esta comisión, al final de sus 2 años, posiblemente entregue al país 8 leyes hasta el punto final de que estén ya vigentes. Eso le iba a preguntar. Por lo tanto, vamos a insistir en que esa agenda legislativa priorice los temas de seguridad y que nosotros podamos entregarle esta normativa al país. Qué bueno, asambleísta Narváez. Eduardo Mendoza, para rematar la entrevista. No para matar, para rematar. Gracias, Verónica. Oiga, sí, con la ley, sí. O con una bendición. Nada más. Oiga, Ramiro, usted sabe, y se lo dije al principio, usted es un hombre que nosotros lo consideramos un hombre serio, y su partido es un partido que demostró que la institucionalidad y la democracia estaban primero que el caos. Y esta ley es súper importante. Yo solamente quisiera que usted nos comente, por favor, cuál es el procedimiento después de los digamos, vetos parciales que ha puesto el Ejecutivo en estos 21 puntos, vetos parciales que el presidente y el gobierno nacional han puesto. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo procede? ¿Cuál es? Para que la gente lo tenga claro. Porque la necesidad de tener la ley es fundamental. Ya, hay un sector de Pachacuti que ha dicho que no, que debe terminarse con la protesta social, alguna cosa, pero no, vamos a lo que es, a lo concreto. ¿Cuál es el procedimiento, Ramiro Narváez? Listo, mire, qué importante pregunta, porque cuando la Asamblea aprueba una ley, la envía al presidente. El presidente puede vetarla totalmente y se archiva esta ley durante un año, o puede hacer, o puede aceptarla al 100%, que es difícil que pase, pero puede hacerlo, y la otra es el veto parcial, es decir, hace observaciones a esa ley. Luego regresa a la Asamblea, a la comisión hace un informe y lo presenta al Pleno de la Asamblea. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos artículos que pueden ser acogidos por la Asamblea y dice, mire, estos artículos o estas reformas o estas objeciones que el presidente ha planteado son positivas y las acoge. Y entonces lo que se llama se allana al pedido del presidente. Pero hay otros artículos que decimos, no estamos de acuerdo. Debe ir tal como la Asamblea le envió al presidente. Para ratificarnos en eso, necesitamos 92 votos. Y si no conseguimos los 92 votos, la ley queda tal y cual como el presidente planteó que quede. Es decir, para ratificarnos en nuestra ley necesitamos 92 votos y si no hay estos 92 votos, queda establecido la objeción o tal como el presidente planteó que se haga estos ajustes. ¿Cuánto tiempo hay? 30 días. 30 días desde que el presidente la envía a la Asamblea. Así que nosotros, en cuestión de días, presentaremos ya el informe para el Pleno y ya el presidente de la Asamblea tendrá que llamar para que revisemos. Perdóname, Ramiro, como que se interrumpió. ¿Cuántos días? 30 días tenemos nosotros a partir de que el presidente la envió a la Asamblea. Y estamos seguros de que cumpliremos con los plazos sin ningún problema. Ok, Ramiro, muchas gracias. Entonces, esto fue el día viernes, ¿verdad? Fue el día viernes que remitió la ley. El viernes fue, me parece que día 8 o 9, ¿verdad? Sí, 11, no, sí. Es decir, tendríamos más o menos hasta el 8 o 9 del mes de agosto. Esperemos que se haga lo más rápido posible, Ramiro Narváez. Gracias y vamos a seguir. Sí, pero quiero comentarle. Dígame, dígalo. Efectivamente, el viernes llegó y el día sábado la comisión ya se reunió a trabajar a las 5 de la tarde. Qué bueno. Y la comisión ya hizo el primer análisis de cada uno. De cada una de las objeciones y recomendaciones del presidente. Ratifica lo que digo de usted, que es un legislador totalmente propio y diligente, además de un hombre inteligente y que va adelante. Adelante, lo voy a seguir. Esperemos que se vean los resultados. Lo antes prometido. Un abrazo, Ramiro Narváez. Qué gusto de saludar. Así será. Un gusto. Un buen día. Gracias.